días con todos, buenos días nuevamente desde la Unidad Funcional de Telesalud y Telemedicina del Hospital Cayetano Heredia. Les saluda el doctor Salvador. Hoy día tengo el gusto de presentar al doctor Aldo Gálvez, ¿no? Especialista en dermatología de nuestro hospital, médico asistente, quien nos va a hablar sobre un tema también de actualidad, ¿no? En el verano siempre estamos con los temores por los problemas de piel. El doctor Gálvez, un especialista y conocedor muy profundo y con mucha experiencia de este tema, nos va a hablar sobre fotoprotección y cáncer de piel, ¿no? Fotoprotección y cáncer de piel. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con el doctor Gálvez para su presentación y no se olviden que a través del chat pueden ir haciendo sus preguntas para ir consolidándolas y el doctor pueda responder al final de su exposición. Adelante, doctor Gálvez. Gracias, doctor Salvador. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Aldo Gálvez, soy médico dermatólogo del Hospital Cayetano Heredia. El día de hoy, en nuestro servicio estamos celebrando la campaña del Día del Lunar. La campaña del Día del Lunar es una campaña de detección de cáncer de piel de forma precoz. Entonces, lo que nosotros buscamos a través de esto es diagnosticar de forma temprana los tipos diferentes de cáncer de piel y a la vez educar a las personas respecto a la necesidad de realizar hábitos de fotoprotección. Nuestro país sufre una radiación ultravioleta de intensidades bastante altas y esto se nota en ciudades como Lima y de la costa, o también se puede notar sobre todo en ciudades de altura, donde por motivos geográficos la radiación solar es incluso mayor. Entonces, es una práctica que se viene celebrando por 24 años, lo del Día Lunar. Con motivo de eso vamos a hablar un poco de lo que deberíamos saber como médicos respecto a la fotoprotección. Lo primero es saber de que la radiación que emite el sol es bueno, como saben, es una onda electromagnética que puede tener diferentes longitudes de onda, ¿no? Y dentro de estas longitudes de onda lo vamos a poder dividir en este rango que notamos al medio, que es la luz visible, que es prácticamente esos tonos que van del rojo al violeta y que nos permiten distinguir los distintos colores que vemos en las pantallas, que vemos en la naturaleza o en los objetos, etc. Y es la luz que nos da la sensación de que un ambiente está iluminado. Pero vamos a tener fuera de estos rangos dos tipos de radiación. La radiación infrarroja, como podemos ver que no es posible verla, pero de que puede dar una sensación de calor, una sensación de bienestar, y también la radiación ultravioleta, que vamos a verla más a detalle, porque como ustedes ya saben, es la que está implicada principalmente en la patogénesis del cáncer de piel, ¿no? Entonces, es esta radiación ultravioleta la que va a estar muy relacionada con el cáncer de piel, ¿no? Y es lo que alcanza a la superficie de la Tierra. Representa aproximadamente el 7% de la radiación solar que recibimos. Y centramos la atención en esta enfermedad, en esta radiación, ¿no? Prácticamente se divide en tres. La radiación ultravioleta C, ultravioleta B y ultravioleta A. La radiación ultravioleta C es eliminada principalmente por la capa de ozono. Y en casos donde la capa de ozono esté alterada, generalmente no pasa de las capas superficiales de la piel. Y en realidad no son del todo conocidos los efectos que podrían tener en la piel, pero en realidad más importante pasa a ser el espectro del ultravioleta B y del ultravioleta A, que alcanzan con frecuencia la superficie solar y atraviesan las nubes. Entonces, como hemos comentado, y es algo que siempre le menciono a los pacientes y a los colegas, si nosotros tenemos un día nublado, si sabemos de que la radiación ultravioleta no forma parte del espectro de la luz visible y además de que pasa las nubes y no es detenida por la capa de ozono, hablando del ultravioleta B y ultravioleta A, nosotros tenemos un paciente de que debería realizar prácticas de fotoprotección a lo largo de todo el año. Entonces no estamos hablando solo de un concepto que deba tenerse en cuenta en el verano, sino hablamos de prácticas y un estilo de vida para todo el año, ¿no? La radiación ultravioleta B
tiene algunas peculiaridades. La radiación ultravioleta B está directamente relacionada con lo que es el cáncer de piel. Y es por esto de que evitamos mucho esta radiación ultravioleta del tipo B. Representa tan solo el 2% de los rayos ultravioleta y aumenta en verano. Pero también sabemos de que es responsable del eritema solar, del enrojecimiento solar que se puede ver posteriormente a la exposición a la luz del sol. Así como la radiación ultravioleta A también tiene como parte de la responsabilidad de ese eritema. Esta representa el 98% de toda la radiación ultravioleta B y está muy relacionada no solo al eritema solar, sino también al fotoenvejecimiento. Hay que notar también de que la radiación ultravioleta A está presente de forma constante casi todo el año, mientras la ultravioleta B aumenta generalmente en los veranos. Entonces, ¿qué influye con la llegada de los rayos ultravioleta? Lo primero es el horario, por una cuestión de ubicación de la Tierra respecto al Sol. Nosotros vamos a tener que cuando llega el mediodía, la radiación solar llega de una manera perpendicular a la Tierra, entonces llega con bastante mayor intensidad que cuando viene en un ángulo. Entonces es importante, la radiación solar es máxima al mediodía, pero sin embargo puede ser muy fuerte, incluso desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. La estación del año es, en realidad, como hemos conversado, más fuerte en el verano y también, como comenté anteriormente, mientras más alto se encuentra una ciudad, mayor radiación ultravioleta tiene. Además, la contaminación atmosférica y la polución es algo importante cuando hablamos de la radiación ultravioleta porque puede potenciar los daños que está causando en nuestra piel. Hay algunas superficies que van a reflejar la radiación ultravioleta y van a causar mayor daño por eso, ¿no? Sobre todo eso lo notamos cuando tenemos nieve. Las personas que se exponen normalmente a superficies donde hay nieve van a recibir una mayor cantidad de radiación ultravioleta porque lo que refleja va a ser algo bastante más fuerte que lo que uno recibe de forma directa. Se dice también de que la arena, para aquellas personas que acuden a la playa, tiene una capacidad importante para reflejar la radiación ultravioleta. Y el agua también tiene una capacidad menor, pero también considerable para reflejar la radiación ultravioleta. Entonces, en realidad esto prácticamente no varía con las nubes, no se afecta con el calor, el frío, y es por eso que es importante decirle a los pacientes que los hábitos de fotoprotección se realizan todo el año. Nosotros acá en la foto, en la lámina, tenemos lo que sería un corte de una biopsia de piel normal, en la cual podemos ver la capa más superficial, que es la epidermis. Luego vamos a ver lo que es la dermis, que es prácticamente lo que terminamos de ver en la foto. La hipodermis casi no se llega a ver, pero es bastante importante mencionar de que la radiación ultravioleta B afecta principalmente a la epidermis, mientras la radiación ultravioleta A puede penetrar de forma variable a la dermis. Es por eso de que la radiación ultravioleta A puede causar daños en la piel de forma más profunda y vincularse a lo que se conoce como fotoenvejecimiento. El fotoenvejecimiento se refiere a la capacidad que tiene la piel para verse más arrugada por la pérdida de filamentos de elastina, ¿no? Entonces, es importante protegernos de la radiación solar, de la radiación ultravioleta, tanto ultravioleta B como ultravioleta A, como hemos mencionado anteriormente. El ultravioleta A tiene un riesgo menor de enfermedades de la piel, tipo cáncer de piel, pero también se vincula a otras entidades. Hay varios estudios que refieren de que el hábito de usar un fotoprotector de forma habitual puede prevenir distintos tipos de cáncer de piel, entre ellos el cáncer de piel de tipo no melanoma, dentro de los cuales tenemos al carcinoma vasocelular y al carcinoma epidermoide. Entonces, todos estos se pueden prevenir con el uso regular del protector solar. Así también el cáncer de piel de tipo melanoma, que es probablemente el cáncer más temido, que es mejor detectarlo, es mejor prevenirlo, y si no se puede prevenir, detectarlo de forma temprana, donde una cirugía puede salvar la vida del paciente.
Entonces, no todo es malo con la radiación solar. De hecho, nosotros necesitamos una cantidad de radiación solar para producir vitamina D. La radiación ultravioleta nos va a ayudar a producir vitamina D. También es importante que nosotros recibamos o estemos expuestos a unos tonos importantes de luz visible, porque nos va a ayudar a regular nuestro reloj biológico. Cuando nosotros vemos un día claro, tendemos a despertarnos. Cuando es un día más oscuro o es una noche, ya tendemos a preparar a nuestro cuerpo para dormir. Y además se describe de que por la estimulación de algunas vías de protección de la piel, cuando nosotros sufrimos la agresión de los rayos ultravioleta, también se va a producir una sensación de bienestar, producto de la secreción de algunos opioides. Y es por eso de que hay personas que llegan a tener cierta adicción a exponerse al sol, por este efecto que pueden generar los opioides que defienden a nuestra piel. Pero los efectos negativos ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Principalmente de forma aguda, el eritema solar, la quemadura solar, la pigmentación, y de forma crónica el fotoenvejecimiento y sobre todo el cáncer de piel. Entonces acá viene prácticamente lo principal en nuestra charla. ¿Qué es lo que vamos a realizar nosotros para evitar el daño solar? Nosotros vamos a tener los protectores solares que van a ayudar a reflejar la luz solar o la radiación ultravioleta también, o que también van a ayudar a recibir la radiación ultravioleta y convertirla en un tipo diferente de energía que no nos va a causar daño, dependiendo de los filtros que usemos, ¿no? Entonces, las sustancias que se usan en los bloqueadores solares principalmente se usan para disminuir el fotoenvejecimiento, disminuir el riesgo de cáncer de piel y también disminuir la aparición de nuevos lunares, porque mientras más sol recibimos, más lunares podemos tener a lo largo de nuestras vidas. ¿Qué es importante mencionar acá? De que hay algunos filtros que se conocen como filtros físicos. Los filtros físicos van a reflejar la radiación ultravioleta. Entre ellas tenemos al dióxido de titanio, óxido de zinc y óxido de hierro. No son irritantes, pero tienen un efecto mimo, por así decirlo. O sea, el paciente se lo coloca y se llega a ver un poco blanco en el caso del óxido de titanio y el óxido de zinc, o un poco color piel, como podemos ver con el óxido de hierro. Otro tipo de filtros que tenemos son los filtros químicos. Los filtros químicos reciben la radiación solar y lo transforman en otro tipo de energía. Muchas veces este tipo de energía es un tipo de energía que se conoce como radiación infrarroja, que lo hemos visto anteriormente, y pueden generar calor en nuestra piel. Bueno, calienta un poco nuestra piel, sí, pero generalmente tiene muy buena cosmética. Los filtros químicos son productos que uno se va a echar y puede usar regularmente, no se va a notar blanco, no va a tener mayor problema, lo puede usar en diferentes formas, etcétera, etcétera. Solamente hay que tener en cuenta de que son los filtros que pueden tener cierto componente de alergia. Si un paciente es alérgico a un bloqueador solar o es un paciente que tiene un alto historial de alergias cutáneas, probablemente quisiéramos usar un bloqueador solar que no tenga filtros químicos o que tenga un bajo porcentaje. Esto es básicamente lo que está explicando. El filtro físico refleja la radiación ultravioleta. Es como que si fuera un espejo. No genera calor, el riesgo de alergias es muy bajo, pero sin embargo la cosmética no es muy buena. Mientras los filtros químicos generalmente convierten esa radiación ultravioleta en otro tipo de energía que puede causar un poco de calor en la piel. Entonces, ¿en qué pacientes yo debería tener cuidado con esos tipos de filtros químicos? Por ejemplo, los pacientes con rosácea. Porque sabemos bien que los pacientes con rosácea, cuando tienen más calor en la piel o más calor en el ambiente, empeoran la enfermedad. También los pacientes que tienen un historial de alergias, como les había contado. Y lo otro que es importante, generalmente los bloqueadores solares con filtros químicos pueden proteger bien contra un espectro corto de la radiación ultravioleta. Entonces, generalmente los bloqueadores que nosotros indicamos o prescribimos y recomendamos son aquellos que los distintos filtros que tienen para la radiación ultravioleta se complementan para tener una protección de amplio espectro del paciente. Entonces, ¿qué cosas hay que tener en cuenta cuando indicamos un bloqueador solar? Casi todos conocen lo que es el factor de protección solar o FPS.
Y ya sabemos de que en nuestras pieles nosotros tenemos que indicar de 30 o 50 incluso a más de factor de protección solar. Lo que refleja el FPS es en realidad el tiempo que se demoraría de más en porcentaje, en número de veces, cuánto se demora más en generar el eritema solar en el paciente. Entonces, como el principal causante del eritema solar es el ultravioleta B, eso ayuda a determinar cuánto ultravioleta B yo estoy bloqueando, ¿no? El ultravioleta A también tiene una medida. Si nosotros tenemos un bloqueador que nos dice factor de protección solar 50, nos está diciendo cuánto nos protege contra el ultravioleta B, pero no sabemos cuánto nos protege con el ultravioleta A. Y para eso es importante buscar lo que se llama como índice de protección UVA, también conocido como PPD. Por ejemplo, nosotros podemos ver un bloqueador que diga factor de protección solar 50 y un PPD de 25. ¿Qué quiere decir eso? De que la protección de ultravioleta A es de 25. Como norma se supone de que el ultravioleta A no puede ser menos de un tercio del ultravioleta B. Es decir, si el paciente tiene 50 de ultravioleta B, el PPD tiene que hacer al menos 16. También hay algunos factores como la resistencia al agua, que puede ser tanto lo que es waterproof o water resistant. El waterproof habla de lo que es a prueba de agua, pero lo que indica es de que el bloqueador solar puede persistir por al menos 40 minutos después de la inmersión al agua, mientras el water resistant habla de lo que es 80 minutos. Entonces, si un bloqueador dice ser resistente al agua o water resistant, es mejor que un waterproof. Eso era lo que habíamos comenzado anteriormente con la fotoprotección solar. En el contexto de nuestro país, yo sugeriría de que en nuestros pacientes recomendemos en lo posible fotoprotectores con factores de protección solar de 50 a más, para bloquear así el 98% de la radiación ultravioleta B. Recordemos de que nuestro país maneja índices de radiación ultravioleta extremos, muy altos. En caso no sea posible esto, la radiación, el factor de protección solar que deberíamos recomendar es de 30 más. Y reaplicar el bloqueador solar, porque nosotros lo único que sabemos es de que se va a mantener por minutos adicionales el bloqueador. En caso sea water resistant o waterproof, vamos a tener que el bloqueador se mantiene por un tiempo después de la exposición al agua. Pero es importante recalcar de que el paciente siempre debe reaplicar el fotoprotector después de la exposición al agua, ¿no? Ahora, muchas personas, cuando se les dice usen bloqueador solar, usan una cantidad mínima. Y el frasco que probablemente debería durar un mes y medio o un mes, usándolo regularmente en la cantidad indicada, muchos pacientes lo hacen durar hasta 6 meses, incluso la misma muestra médica que es para una aplicación, la hacen durar para bastante más tiempo. Entonces, ¿cómo es de que nosotros podríamos indicar a nuestro paciente? ¿Cómo podemos instruir a nuestro paciente? Se supone que la cantidad de bloqueador solar que deberíamos tener es 2 miligramos por centímetro cuadrado. Pero en la práctica nadie sabría cuánto es 2 miligramos por centímetro cuadrado. Por eso es que se ha llegado a una regla que se llama regla de la cucharadita, ¿no? Es decir, nosotros tomamos media cucharadita de bloqueador solar y esa media cucharadita es lo que yo debería aplicar en todo mi rostro. Si se dan cuenta, es una cantidad importante de bloqueador solar. Si yo quiero aplicarme por brazo y hombros, cada brazo y cada hombro, yo debería aplicar 2 porciones. Si yo quiero aplicarme en el tronco, para la porción anterior o posterior del tronco, 2 porciones. Y finalmente para las piernas, 4 porciones. Entonces esto va a poder generar cuánta cantidad de bloqueador solar debo aplicarme yo. Es importante por eso de que notemos de que los pacientes pueden tener un bloqueador solar que sea para la cara, que tenga más cosmética, probablemente va a venir con menos tamaño, porque el paciente tiene que usar el bloqueador. Y otro bloqueador que puede ser un poco más económico, que puede usarse para el cuerpo y tener un precio incluso menor, para que el paciente no tenga que estar gastando en un fotoprotector de muy alta gama para otras superficies corporales. ¿Cómo nos cuidamos del sol? El fotoprotector no es todo. Es importante tomar ciertas medidas. Evitar exponernos al sol entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde.
aplicar el bloqueador solar 30 minutos antes de exponerse. No solo limitarse a aplicar el bloqueador solar, sino reaplicarlo cada vez que yo me sumerjo en el agua o realizo alguna actividad deportiva, luego me puedo enjuagar y volver a aplicar el bloqueador solar. Así como también es importante algunas medidas físicas. Por ejemplo, el uso de gorros de ala ancha. No estoy hablando de gorritas como las de béisbol que tienen una visera al frente, ¿no? Que solo van a proteger la parte frontal, sino una gorra de ala ancha, como podemos ver en los niños de las fotos, va a permitir proteger lo que es no solamente la parte anterior de la cara, sino la cara lateral con las orejas, e incluso el cuello y la nuca. Es algo bastante importante. También es importante saber de que la ropa puede ayudar a protegernos del sol. Hay ropa que tiene filtro para la radiación ultravioleta, pero podemos usar ropa regular. Los colores oscuros protegen mejor que los colores claros. Si nosotros utilizamos un polo de manga larga, obviamente protege mejor que un polo de manga corta. Y algo que tenemos que tener en cuenta también es que debemos proteger nuestros ojos, utilizar lentes de sol. Tengamos en cuenta algo más, de que los niños menores de 1 año no se deben exponer al sol. Los niños menores de 1 año no deben asistir a la playa para bañarse con los padres. Si acompañan en algún momento a la playa, permanecer en alguna casa o en un lugar bajo sombra y no exponerse directamente al sol. La piel de los niños es más sensible para las quemaduras solares y un niño con una quemadura solar tiene un riesgo incrementado de cáncer de piel tipo melanoma. Entonces, aquí lo más importante va a ser las medidas que nosotros vamos a indicar al paciente para cuidarnos del sol. Recordemos, a las 12 el sol es peor, a las 12 no hay tanta sombra porque el sol viene de forma perpendicular. Digamos de que la energía del sol es mayor cuando está sobre nuestras cabezas. Entonces, recordemos de que aquí lo básico es la prevención. Recordar a los pacientes de que se deben cuidar del sol, de que la radiación ultravioleta no solamente está presente en el verano, sino también en el invierno, de que las nubes nos van a proteger parcialmente o de forma casi nula, y de que los hábitos de fotoprotección son de todo el año. Lo que hacemos nosotros en la campaña del Día del Lunar es buscar algunos lunares que estén cambiando, algunas lesiones que cambien y que deban ser vistas de forma pronta por el dermatólogo. Nosotros para esto usamos una regla del ABCDE, en la cual vamos a evaluar si una lesión es asimétrica, si tiene bordes irregulares, si tiene múltiples colores o si tiene un color muy oscuro, si tiene un diámetro mayor de 6 milímetros o finalmente si es una lesión en esta E llamada evolución que crece en el transcurso de semanas y meses. Todo esto es lo que nosotros evaluamos para decidir si un lunar debe ser evaluado por un dermatólogo. Entonces, recordemos a nuestros pacientes estas reglas del ABCDE, instruyamos a nuestros pacientes y motivémoslo a hacer un autoexamen de la piel y aconsejemos adecuadamente, no solo con lo que decimos, sino también con el ejemplo de cómo nos debemos cuidar del sol. Bueno, espero atendo las preguntas y bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. Ok, recibí una pregunta de bloqueadores solares de niños de menos de 1 año. En realidad lo recomendable es no utilizar algún bloqueador solar, sobre todo en los 6 primeros meses de vida. A partir de los 6 meses, sí el niño puede usar un bloqueador solar, pero estos bloqueadores solares van a tener prácticamente solo filtros físicos, son bloqueadores solares pediátricos especialmente diseñados para bebés, pero estos bloqueadores no le dan, por así decirlo, al niño una garantía de que se puede exponer a la luz solar. Yo prefiero decirle a los pacientes que eviten exponerlo al sol, pero solamente cuando alguien me dice, doctor, pero mire, lo tengo que transportar de un sitio a otro y va en el carro y le pongo sombra y le pongo todo para que evite darle luz solar, pero quiero protegerlo un poco más, podría recomendar un bloqueador con algunos filtros físicos sobre todo, sin filtros químicos, que van a ayudar a que el paciente esté más cómodo. De estos bloqueadores solares los podemos conseguir en diferentes líneas. Hay líneas medicadas que tienen bloqueadores solares para niños de 6 meses para adelante.
En el mercado me preguntan qué tipo de bloqueadores químicos podemos encontrar. Casi todos los bloqueadores solares que nosotros encontramos van a ser mezclas de filtros físicos y químicos. Hay bloqueadores solares que son exclusivamente de filtros físicos, como por ejemplo, se llaman bloqueadores minerales. Son bloqueadores que tienen exclusivamente filtros físicos. Otros bloqueadores que tienen exclusivamente filtros físicos son los bloqueadores pediátricos, ¿ya? En realidad, cuando un bloqueador tiene solo filtros físicos, nos lo va a decir bajo esa forma, mineral o bloqueador para las alergias o bloqueadores para niños. El resto de bloqueadores tienen filtros químicos también, o sea, filtros físicos y químicos. Tienen una mezcla que nos va a ayudar a que nosotros podamos protegernos de forma extensa en todo lo que es el espectro de luz solar. La mayoría de bloqueadores tienen varios filtros físicos y filtros químicos. La diferencia entre los bloqueadores comerciales y los bloqueadores medicados son la cantidad de filtros físicos y químicos que tienen. Los bloqueadores comerciales suelen tener 2 filtros o 3 filtros y son filtros antiguos y que tienen un espectro de longitud de onda muy pequeño. Mientras los bloqueadores medicados pueden dar filtros físicos y químicos que abarquen todo el espectro de la luz ultravioleta y también incluso nos protejan de la luz visible. Y en el contexto de algunos pacientes que se manchan con facilidad, también los protejan de la radiación infrarroja. Entonces, casi todos los bloqueadores que nosotros conseguimos medicados mezclan una serie de filtros físicos y químicos para lograr un espectro amplio de protección solar. Tenemos otras preguntas. Bloqueadores para diferentes tipos de piel. Yo solamente les recomendaría es de que algo que hay que tener en cuenta es la cosmética del producto. La cosmética del producto es súper importante. Si un paciente se coloca un bloqueador solar y le incomoda demasiado, el paciente no se lo va a volver a reaplicar. Y sin la reaplicación, una sola puesta de bloqueador solar no nos va a servir. Entonces es importante definir qué tipo de piel tiene el paciente. Si un paciente tiene una piel más seca, una piel más grasa, una piel normal, puedo indicar bloqueadores según ese tipo de piel. Lo otro que hay que tener en cuenta es qué patologías puede tener el paciente. Por ejemplo, si un paciente tiene, digámoslo así, rosácea, ya sabemos de que no podemos usar muchos filtros químicos porque generan calor en la cara y empeoran la rosácea. Si un paciente tiene manchas tipo melasma, nosotros sabemos de que el melasma también necesita bloquear otros tipos de longitudes de onda, como el infrarrojo. Entonces hay bloqueadores especiales para estos pacientes. Marcas que se puedan recomendar y que sean económicas. Dentro de las comerciales, probablemente podría ayudar algo como el bloqueador de Nivea. Y dentro de las medicadas, todas son bastante buenas en realidad. Y por lo general, los bloqueadores que vienen de marcas europeas tienen una tecnología más avanzada que las marcas que vienen de Estados Unidos o de Norteamérica, básicamente por los filtros que usan. En niños que se encuentran en la altura mayor de 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿cuáles son los bloqueadores que se recomiendan? Bueno, por encima del año se puede usar bloqueador solar con seguridad. Los bloqueadores pediátricos tienen la capacidad de tener más filtros físicos, además de tener sustancias humectantes, porque los niños tienen menor secreción grasa por una cuestión hormonal. Entonces, generalmente sufren de una piel un poco más seca. Por lo general, los bloqueadores de niños tienen incluidos algún hidratante y filtros físicos. Si yo tuviera que recomendar alguna marca, dentro de un análisis que se hicieron de las marcas comerciales, se encontró de que los bloqueadores de Nivea, por lo general, tienen un sistema de 6 o 7 filtros solares, que puede ser bastante parecido a lo que es un bloqueador solar medicado, que tiene aproximadamente 8 o 9 filtros diferentes. Entonces, probablemente es lo mejor que hay en el mercado, ¿no? Para las pieles sensibles, lo mejor es indicar un bloqueador medicado. Los bloqueadores medicados de las líneas generalmente que vienen de Francia o de España nos pueden ayudar porque son testeados en personas que tienen una piel bastante sensible.
Existen presentaciones pediátricas con micropigmentos. Solo tienen un factor de protección solar de 25. Son recomendables. Si bien tienen un factor de protección solar corto, los micropigmentos lo que van a hacer es proteger al niño por medio de filtros físicos. Entonces esa es una buena opción porque no solo va a proteger del ultravioleta B y el ultravioleta A, ¿no? Va a proteger contra ambos, ¿no? Sí es una buena opción indicarle al niño, pero en realidad, si sobre todo es una ciudad que tiene un índice de radiación ultravioleta muy alto, yo prefiero indicar bloqueadores con 50 más. Y de hecho hay bloqueadores pediátricos que tienen factores de protección solar de 50 más. ¿Hay ropa que puede brindar protección ultravioleta? Sí, es cierto. Es ropa que tiene generalmente un factor de protección solar de 40 o de 50 porque tienen un tipo de fibras especiales que van a permitir bloquear estos rayos y son efectivas. De hecho, son bastante populares en otros países. En el caso de personas adultas, me preguntan que cuando tienen una piel de la cara que es mixta, sí, en realidad la composición de los bloqueadores solares menciona para qué tipo de piel está indicado, ¿no? Para piel muy grasa, para piel muy seca, y hay factores intermedios que generalmente son cremas fluidas o fluidos ultraligeros, aquellos que pueden ser utilizados en pacientes que tienen una piel mixta, por así decirlo, ¿no? Que no es ni tan seca ni tan grasa. Me preguntaron también por la radiación solar de forma acumulativa, y sí, esto es bastante importante porque muchas veces nosotros notamos pacientes que tienen daño solar, que tienen muchas lesiones tipo lentiginosas, o también tienen signos de fotoenvejecimiento y nos dicen, doctor, pero yo no me he puesto al sol. ¿Pero qué edad tiene el paciente? Tiene 60 años. ¿Y dónde ha vivido? En lugares de altura. ¿Y a qué se ha dedicado? A realizar actividades en el sol de forma laboral. Entonces, este paciente puede ser que de forma aguda no haya recibido mucha radiación solar, pero de forma crónica sí la ha recibido. Y esto es importante cuando nosotros tenemos pacientes para explicarles que sí tienen un riesgo de tener un cáncer de piel. Así como cuando nosotros tengamos un paciente con cáncer de piel, nosotros le digamos al paciente, así como usted ha tenido un cáncer de piel, digamos, en la cara, su cara y sus brazos y su tronco han estado expuestos constantemente al sol. Entonces, los pacientes que han tenido un cáncer de piel sí deberían tener un chequeo más frecuente, cada 6 meses al menos, para buscar lesiones precancerígenas, porque es una piel que ha recibido mucha radiación solar a lo largo de los años. En pacientes con psoriasis, ¿qué bloqueador es recomendable? Los pacientes con psoriasis tienen algo peculiar. En la psoriasis generalmente mejora con la exposición a radiación ultravioleta. O sea, por eso es que los pacientes que tienen psoriasis generalmente están mejor en el verano. Pero, sin embargo, donde la piel se lesiona, puede aparecer psoriasis en un paciente. Es decir, por ejemplo, un paciente sufre un raspón y en el raspón le salen lesiones de psoriasis. Pues bien, la radiación solar y la quemadura solar pueden ser desencadenantes donde le pueden salir lesiones de psoriasis al paciente. Entonces, ¿qué le aconsejo yo normalmente a los pacientes con psoriasis? Que reciban un poco de sol, unos 5 o 10 minutos, 3 veces por semana, y que lo hagan. Eso pueden hacerlo, pueden colocarse su bloqueador solar en la cara, exponerse unos 5 o 10 minutos antes de las 10 de la mañana, con un sol que no les va a quemar, y posteriormente que se coloquen su vestimenta, su fotoprotector solar para poder seguir con su cuidado. Fuera de esa radiación que los va a ayudar a mejorar un poco, esa dosis saludable de radiación ultravioleta, por unos 10 minutos, en horarios que no son horas punta, el paciente de psoriasis se beneficiaría del uso del bloqueador solar tanto como una persona sin psoriasis.
Agradecemos al doctor Aldo Gálvez por su presentación. Creo que ha fortalecido una serie de conceptos muy importantes. Hemos visto que hay muchas personas atentas al tema por la cantidad y el tipo de preguntas que se han realizado. No habiendo más preguntas, sería todo por hoy día. Y no se olviden que todos los lunes al mediodía el Hospital Cayetano Heredia mantiene sus programas de capacitación. Muchas gracias.